Capítulo 26. El nuevo mundo que descubrió Francis Dollarhead en la casa de su abuela era una jungla de piernas con venas azuladas. Hacía 3 años que la señora Dollarhead estaba a cargo de su hogar de ancianos cuando Francis fue a vivir con ella. El dinero había constituido un problema desde que murió su marido en 1936. Había sido educada como una dama y no poseía habilidades redituables. Todo lo que tenía era una casa grande y las deudas de su marido. Convertirla en una pensión era imposible. El lugar estaba demasiado aislado para poder conseguir muchos pensionistas. La amenazaron con desalojarla. La señora Dollarhead sintió que Dios la tomaba por la mano al leer en el diario el anuncio del casamiento de Marianne con el influyente señor Howard Vogt. Escribió varias veces a su hija solicitándole ayuda, pero nunca recibió contestación. Cada vez que llamaba por teléfono, la mucama le decía que la señora Vogt había salido. Finalmente, y con gran amargura, la señora Dollarhead hizo un arreglo con el condado y comenzó a recibir pensiones mayores indigentes. El gobierno le pagaba una suma por cada pensionista y de tanto en tanto una remuneración, cuando conseguía localizar a algún pariente. Fue muy duro hasta que empezó a recibir algunos pacientes particulares provenientes de familias de clase media. No contó con ninguna clase de ayuda de parte de Marianne durante todo ese tiempo, aunque Marianne podría haberle ayudado bastante. Francis Dollarhead jugaba en ese momento en el suelo, rodeado por ese bosque de piernas. Jugaba a los autitos con las piezas de mahjong de su abuela, empujándolas entre pies retorcidos como raíces nudosas. La señora Dollarhead seguía y conseguía que sus huéspedes lucieran limpios y que de guardapolvos no hubiera nada encima, pero resultaba imposible convencerlos de que no debían quitarse los zapatos. Los viejos pasaban el día entero sentados en el living escuchando la radio. La señora Dollarhead había instalado un pequeño acuario para que se entretuvieran mirándolo y un benefactor particular contribuyó para poder cubrir el piso de parquet con linóleo, solucionando las molestias de la inevitable incontinencia. Se sentaban uno al lado del otro en los sofás y sillas de ruedas y escuchaban la radio fijando sus ojos desteñidos en los peces, o en la nada, o en algo que habían visto muchos años atrás. Francis recordaría siempre el ruido de pies que se arrastraban por el linóleo entre los zumbidos de los días calurosos y el olor a guiso de tomates y de repollo que provenían de la cocina. Y el olor de esos viejos, semejante al de carne secándose al sol, y la sempiterna radio. Blancura de Rinzo, brillo de Rinzo, alegre canción del día de lavado. Francis pasaba la mayor parte del tiempo en la cocina, porque su amiga estaba allí. Queen Mother Bailey, la cocinera, se había criado al servicio de la familia del abuelo Dollarhead. A veces le traía a Francis una ciruela en el bolsillo de su delantal y lo llamaba pichón de comadreja, siempre soñando. La cocina era abrigada y segura, pero Queen Mother Bailey regresaba a su casa todas las noches. Diciembre de 1943. Francis Dollarhead, que tenía entonces 5 años, estaba acostado en su dormitorio del primer piso en casa de su abuela. El cuarto estaba totalmente a oscuras, pues estaban corridas las cortinas negras contra los bombardeos de los japoneses. No podía decir japonés. Tenía necesidad de ir al baño, pero le daba miedo levantarse a oscuras. Llamó a su abuela que dormía en el piso de abajo. ¡Aela, Aela! Parecía un cabrito bailando. Llamó hasta el cansancio. Y entonces se le escapó, corriendo caliente entre sus piernas y bajo el trasero y luego frío, goteándole por el camisón de cuerpo. No sabía qué hacer. Inspiró hondo y se dio vuelta hacia la puerta. No pasó nada. Apoyó un pie en el piso. Se paró en la oscuridad, el camisón adherido a sus piernas, el rostro arrebatado. Corrió hacia la puerta. La manija le golpeó en la ceja y cayó sentado sobre la ropa empapada. Se levantó de un salto y se lanzó escaleras de abajo, deslizando los dedos sobre la baranda, hacia el cuarto de su abuela, pasando por encima de ella en la oscuridad, metiéndose bajo las cobijas, calentándose contra su cuerpo. Su abuela se movió, se estiró, la espalda rígida contra su mejilla y con voz sibilante dijo: «Jamás he visto...». Un golpeteo en la mesa de luz hasta que encontró los dientes postizos y el chasquido cuando se los colocó. «Jamás he visto a un chico tan desagradable y sucio como tú. Sal de aquí y bájate de esta cama». Encendió la lámpara de la mesa de noche. El niño estaba parado sobre la alfombra temblando. Ella pasó el dedo pulgar sobre su ceja y lo retiró manchado de sangre. «¿Rompiste algo?». Francis sacudió tan rápido la cabeza que unas gotitas de sangre salpicaron el camisón de su abuela. «Arriba, rápido». La oscuridad cayó sobre él mientras subía la escalera.
No podía encender la luz porque su abuela había cortado los cables bien alto, como para que solo ella pudiera alcanzarlos. No quería volver a meterse en la cama mojada. Se quedó un buen rato parado en el cuarto oscuro, agarrándose a los pies de la cama. Pensó que su abuela no subiría nunca. Los oscuros rincones de su dormitorio sabían que no subiría. Pero al fin apareció, llevando un montón de sábanas bajo el brazo, y oprimió la perilla de la luz del techo que colgaba un cable corto. No le dirigió la palabra mientras cambiaba la ropa de cama. Lo agarró del brazo y le empujó por el pasillo hacia el baño. La luz estaba sobre el espejo y tuvo que pararse de puntas para alcanzarla. Le dio un guante de toalla mojado y frío. «Quítate el camisón y límpiate». Sintió el olor a tela adhesiva y vio el brillo de las tijeras del costurero. Cortó un trozo de tela adhesiva, lo hizo pararse sobre la tapa del inodoro y le cubrió el corte de una ceja. «Muy bien», dijo su abuela. Francis sintió el frío de la tijera que había apoyado contra su bajo vientre. «Mira», le ordenó, agarrándolo por la nuca. Le hizo agachar la cabeza hasta que vio su pequeño sobre la hoja inferior de la tijera abierta. La abuela comenzó a cerrar la tijera hasta que sintió un pinchazo. «¿Quieres que te lo corte?». Trató de mirarla, pero lo tenía sujeto por la cabeza. Sollozó y la saliva cayó sobre su estómago. «¿Quieres que te lo corte?». «No, Aela, no, Aela». «Palabra de honor que te lo cortaré si vuelves a mojar la cama, ¿comprendes?». «Sí, Aela». «Puedes llegar al baño sin encender la luz y sentarte como un niño bueno. No debes pararte. Ahora vuelve a la cama». A las 2 de la mañana se levantó, trayendo una cálida ráfaga del sudeste. El viento lo hizo sacudirse por todas las ramas y los manzanos secos y susurrar las hojas de las manzanas verdes fuera de la ventana. La lluvia arrastrada por el viento azoteó el costado de la casa en la que Francis Dolarhyde, de 42 años de edad, dormía plácidamente. Estaba acostado de lado, con el pulgar en la boca, su pelo húmedo pegoteado a la frente y el cuello. De repente se despertó. Escuchó el ruido de su respiración en la oscuridad y el débil sonido del parpadeo de sus ojos. Sus dedos tenían un leve olor a nafta. Su vejiga estaba llena. Tanteó la mesa de luz hasta encontrar el vaso en el que estaban sus dientes. Dolarhyde se coloca siempre los dientes antes de levantarse. Se dirigió entonces al baño. No encendió la luz. Encontró el inodoro en la oscuridad y se sentó como un niño bueno. Capítulo 27. El cambio de la señora Dolarhyde se hizo evidente por primera vez durante el invierno de 1947, cuando Francis tenía 8 años. Suspendió las comidas que compartía con Francis en su dormitorio. Ambos se trasladaron a la mesa general del comedor, la que presidía frente a los ancianos huéspedes. La señora Dolarhyde, que había sido entrenada de niña para convertirse en una deliciosa ama de casa, sacó de un ropero, ilustró una campanita de plata y la tocó junto a su plato. Organizaron una comida, escalonando los platos que se sirven, dirigiendo la conversación, desviando las trivialidades hacia temas interesantes, poniendo de relieve las mejores facetas de los más capaces y atrayendo la atención de los otros comensales. Es un arte difícil que lamentablemente hoy está en franca decadencia. La señora Dolarhyde había sido muy buena para ello en su momento. Sus esfuerzos en esa mesa animaron al principio las comidas de los 2 o 3 huéspedes capaces de mantener una conversación corrida. Francis ocupaba el lugar del dueño de casa, en el otro extremo de esa avenida de cabezas que se sacudían, mientras su abuela sacaba a la luz recuerdos de aquellos que podía recordar. Demostró marcado interés por el viaje a la luna de miel de Kansas City de la señora Fodler, repasó varias veces la epidemia de fiebre amarilla con el señor Eaton y descubrió atentamente los vagos e ininteligibles sonidos de los demás. ¿No te parece interesante, Francis?, preguntaba mientras hacía sonar la campanita para que se sirvieran otro plato. La comida consistía en una variedad de legumbres y papillas de carne, pero la dividía en varios platos, dificultando de sobremanera el trabajo en la cocina. Jamás se mencionaban los accidentes que ocurrían en la mesa. Un toque de campana y un gesto de la mitad de la frase eran suficientes para solucionar el problema de los que habían derramado comida, o se habían dormido, o olvidado que estaban haciendo en la mesa. La señora Dolarhyde mantuvo siempre un personal tan numeroso como sus finanzas le permitían pagar. A medida que su salud declinó, perdió peso y pudo usar vestidos que habían estado guardados muchos años. Algunos eran realmente elegantes. Sus rasgos y su peinado le brindaban cierto parecido con la imagen de George Washington producida en los billetes de $1. Sus modales se deterioraron un poco al llegar la primavera,
Presidía la mesa sin permitir que nadie interrumpiera o contara episodios de su juventud en St. Charles, inclusive algunos detalles personales para inspirar e instruir a Francis y los demás. Es verdad que la señora Dollarhide habría sido una niña con mucho éxito durante la temporada de 1907 en St. Charles y fue enviada a los mejores bailes del otro lado del río en St. Louis. Había una colección especial de esto para todos, manifestó, mirando fijamente a Francis, que cruzó las piernas debajo de la mesa. Yo salí en sociedad en una época en que la medicina no tenía muchos recursos para combatir las pequeñas fallas de la naturaleza, manifestó. Tenía una piel y un pelo preciosos y saqué el mayor partido posible de ellos. Superé mis dientes con mi fuerte personalidad y vivo ingenio, a tal punto que se convirtieron en mi rasgo atractivo. Creo que inclusive podría llamarlos mi rasgo encantador. No los habría cambiado por nada del mundo. Desconfiaba de los médicos, explicó finalmente, pero cuando resultó evidente que su problema con las encías entrañaría la pérdida de sus dientes, buscó uno de los más famosos dentistas del Medio Oeste, el Dr. Felix Bertel, un suizo. Los dientes suizos del Dr. Bertel eran muy conocidos entre cierta clase de gente, decía la señora Dollarhide, y además tenía una gran experiencia. Cantantes de ópera temerosos de que nuevas formas en sus bocas modificaran su voz, actores y otras personas de actuación pública venían inclusive desde San Francisco para consultarlo. El Dr. Bertel podía reproducir exactamente los dientes naturales de un paciente y había experimentado con varios materiales y sus efectos en la resonancia. Cuando el Dr. Bertel terminó la prótesis, sus dientes parecían exactamente los mismos de antes. Los dominó gracias a su fuerte personalidad y no permitió un ápice de su peculiar encanto, manifestó con una eriza sonrisa. Si toda esta perorata encerraba una lección especial, para Francis pasó desapercibida, y solo la apreció años después. No se le haría ninguna clase de cirugía hasta que él estuviera en condiciones de pagarla de su propio bolsillo. Francis lograba resistir esas comidas porque había algo que le interesaba después. El marido de Queen Mother Bailey venía a buscarla todas las tardes en un carro que utilizaba para transportar leña tirado por dos muías. Si su abuela estaba ocupada con sus huéspedes, Francis se subía al carro con ellos y los acompañaba por el camino de entrada hasta llegar a la ruta. Esperaba ansioso durante el día entero el momento del paseo vespertino para poder sentarse junto a Queen Mother, cuyo alto, delgado y silencioso esposo era casi invisible en la oscuridad, y escuchar el ruido que hacían las llantas de goma de la carretera sobre la grava del camino, mezclado al tintinear con todas esas cabezadas. Dos mules marrones, a veces cubiertas de barro, con las crines cortadas como un cepillo, sacudiendo las colas sobre sus ancas. El olor a sudor y la tela de algodón hervida, a tabaco y arneses sobados. Cuando el señor Bailey había estado trabajando limpiando un campo, había veces del olor a fogata, y otras cuando llevaba su escopeta a terrenos nuevos, veía un par de conejos o ardillas tirados en la parte de atrás del carro, con las patas estiradas como si estuvieran corriendo. No conversaban durante el recorrido. El señor Bailey se dirigía solamente a las mulas. El movimiento del carromato sacudía alegremente al muchacho contra Bailey. Al llegar al final del camino se bajaba. Les prometía regresar directamente a la casa y se quedaba mirando alejarse el farol de la carreta. Podía oírlos hablar mientras avanzaban por la ruta. A veces a Queen Mother hacía reír a su marido y ella compartía también su risa. Era tan agradable escucharlos, parado en medio de la oscuridad sabiendo que no se reían de él. Pero más adelante cambiaría de opinión al respecto. La ocasional compañera de juegos de Francis Dollarhide era la hija de un colono que vivía en una chacra vecina. La señora Dollarhide le permitía venir a jugar porque le divertía vestir de vez en cuando a la niña con los vestidos que Marianne había usado en su infancia. Era una pelirroja desaliñada que casi siempre estaba demasiado cansada para jugar. Una calurosa tarde de junio, aburrida de buscar escarabajos con una pajita en el gallinero, le pidió a Francis que le mostrara sus partes íntimas. Accedió a su pedido en un rincón entre la casa del gallinero y un cerco que los ocultaba de las ventanas de la planta baja de la casa. Ella se lo retribuyó mostrándole las propias, bajándose su raíz de ropa interior hasta los tobillos. Cuando Francis se agachó para mirar, un pollo sin cabeza se precipitó al rincón, sacudiendo la tierra con sus alas mientras caía sobre su dorso. La niña, enredada en su ropa, dio un respingo hacia atrás al sentir la salpicadura de la sangre contra sus piernas y pies. Francis se incorporó de un salto, sin tener tiempo de subirse los pantalones, justo cuando Queen Mother aparecía en busca del animal, sorprendiéndolos. «Oye, muchacho», dijo tranquilamente, «tú querías ver cómo era el asunto.
Pues ahora que lo has visto, busca algo distinto que hacer. Ocúpense con cosas de chicos y no se quiten la ropa. Ayúdame tú y tu amiguita a agarrar ese pollo. La turbación de los niños pasó tan rápidamente como el pollo que se escapaba, pero la señora Dollarhide los observaba desde la ventana del primer piso. La señora Dollarhide esperó hasta que Queen Mother entró a la casa. Los chicos se dirigieron entonces a la casa del gallinero. La señora Dollarhide esperó 5 minutos y se acercó a ellos silenciosamente. Abrió la puerta de golpe y los encontró juntando plumas para hacerse un tocado. Envió a la chica de regreso a su casa y condujo a Francis adentro de la suya. Le dijo que lo mandaría nuevamente al orfanato por el hermano Body después de haberse castigado. «Sube a tu cuarto, quítate los pantalones y espérame allí hasta que encuentre mis tijeras». Esperó horas en el cuarto, acostado en la cama sin los pantalones, agarrando fuertemente la colcha y esperando las tijeras. Esperó hasta oír el ruido de una comida que se servía en la planta baja y escuchar el crujido del carro de leña y el resoplido de las mulas cuando el mando de Queen Mother vino a buscarla. Se durmió recién al amanecer y varias veces se despertó sobresaltado, esperando verla aparecer, pero su abuela nunca llegó. Tal vez lo había olvidado. Esperó durante la rutina diaria de los días subsiguientes, recordando varias veces el transcurso de las horas con un terror que le hacía helar la sangre. Jamás dejaría de esperar. Esquivó a Queen Mother Bailey, no quiso hablar más con ella y se negó a decirle por qué. Creía equivocadamente que ella le había contado a su abuela lo que había visto en el gallinero. Se convenció entonces de que él era un motivo de las risas que había oído mientras contemplaba alejarse de la luz del farol a lo largo del camino. Evidentemente no podía confiar en nadie. Era difícil permanecer acostado y quieto y dormir. Junto allí estaba alimentándose sus pensamientos, ese terror. Era difícil permanecer acostado en esa luminosa noche. Francis sabía que su abuela tenía razón. La había querido mucho, le había hecho sentir vergüenza. Todo el mundo debía de haberse enterado de lo que había hecho, hasta en St. Charles deberían saberlo. No estaba enojado con su abuela, sabía que la quería mucho, quería actuar correctamente. Imaginó que entraban ladrones a casa y que él protegía a su abuela y que ella se retractaba de lo dicho anteriormente. «Después de todo no eres un hijo del demonio, Francis, eres mi niño bueno». Imaginó que entraba un ladrón, se metía en la casa decidido a mostrarle a su abuela sus partes íntimas. ¿Cómo podría protegerla, Francis? Era muy pequeño para pelear contra un ladrón. Reflexionó sobre el asunto. En la despensa estaba el hacha de Queen Mother. La limpiaba con un diario después de matar un pollo. Se ocuparía del hacha. Era su responsabilidad. Lucharía contra su miedo a la oscuridad. Si realmente quería a su abuela, él debería ser el que temiera la oscuridad, a lo que el ladrón debería realmente temer. Bajó silenciosamente a la planta baja y encontró el hacha colgando del clavo. Tenía un olor extraño, parecido al de la pileta donde ahogaban los pollos. Estaba afilada y su peso inspiraba confianza. Agarró el hacha y se dirigió al cuarto de su abuela para asegurarse de que no había ningún ladrón. La señora Dollarhide dormía. Estaba muy oscuro, pero él sabía exactamente en qué esta parte estaba. Si hubiera un ladrón al oírla respirar, igual que oía la respiración de su abuela, sabría dónde estaría su cuello, tan bien como sabría dónde estaba el de su abuela. Justo debajo de donde se oía la respiración. Si hubiera un ladrón, él se acercaría silenciosamente como lo estaba haciendo ahora. Levantaría el hacha con ambas manos sobre su cabeza de esa forma. Francis tropezó con la pantufla de su abuela que estaba al lado de la cama. El hacha se balanceó en la oscuridad y golpeó contra la pantalla metálica de la lámpara de su mesa. La señora Dollarhide se dio vuelta hacia un costado y su boca emitió un ruido húmedo. Francis permaneció inmóvil. Le temblaban los brazos por el esfuerzo que hacía al sujetar el hacha. Su abuela empezó a roncar. El amor que embargaba a Francis estuvo a punto de estallar. Salió silenciosamente de la habitación. Sentía unas ansias frenéticas por estar listo para protegerla. Debía hacer algo. No tenía ya miedo de la oscuridad de la casa, pero la sensación lo asfixiaba. Salió por la puerta de atrás y se paró con el rostro vuelto hacia el cielo, contemplando esa noche radiante, jadeando como si pudiera respirar la luz. El pequeño disco de la luna apareció distorsionado en el blanco de sus ojos que miraban hacia arriba, redondeado al bajarlos y centrado finamente en sus pupilas. El amor que lo había invadido crecía sofocándolo y no podía liberarlo. Caminó en dirección al gallinero con paso rápido, sintiendo el suelo frío bajo sus pies y el hacha golpeteando helada contra su pierna, corriendo antes de estallar. Francis, junto a una bomba de agua del gallinero, no había sentido nunca una sensación tan dulce de paz. Tanteó cuidadosamente sus dimensiones y descubrió que la paz infinita era lo que le rodeaba por completo.
Lo que su abuela considerablemente no le había cortado estaba todavía allí, como si fuera un premio. Cuando se lavó la sangre de la barriga y las piernas, su mente estaba lúcida y tranquila. Tendría que hacer algo por el camisón. Sería mejor esconderlo bajo las bolsas en el cuarto utilizado para ahumar. El descubrimiento del pollo muerto intrigó a su abuela. Dijo que no parecía obra de un zorro. Al mes siguiente, Queen Mother encontró otro cuando fue a juntar huevos. Esta vez le faltaba la cabeza. La señora Dollarhide manifestó durante la comida que estaba convencida de que había sido hecho por despecho, por alguna sirvientita que despedí, dijo, como se lo había notificado al comisario. Francis permanecía sentado en silencio, abriendo y cerrando su mano, recordando el ojo que pestañeaba en su palma. Algunas veces, mientras estaba acostado, se tanteaba, asegurándose de que no se lo había cortado. A veces, cuando se palpaba, le parecía sentir un pestañeo. La señora Dollarhide estaba cambiando muy rápidamente. Se había vuelto muy discutidora y no podría mantener durante mucho tiempo el servicio doméstico. A pesar de la falta de personal, el lugar donde le gustaba sentar sus reales en la cocina, dando directivas a Queen Mother Bailey, en detenimiento de la comida. Queen Mother, que había trabajado toda su vida para la familia Dollarhide, era el único miembro del personal que no había cambiado. Con la cara arrebatada por el calor de las hornallas, la señora Dollarhide pasaba nerviosamente de una a otra tarea, dejando a menudo platos a medio cocinar y que nunca se servirían. Preparaba enormes fuentes con restos mientras las legumbres frescas se pudrían en la despensa. Al mismo tiempo se enfurecía por los gastos. Disminuyó la cantidad de jabón y lavandina utilizadas para el lavabo, hasta que las sábanas adquirieron un color grisáceo. Durante el mes de noviembre contrató a 5 mucamas de color para ayudarlas en las tareas de la casa, pero ninguna se quedó. La señora Dollarhide estaba furibunda la tarde en que la última mucama se fue. Circuló por toda la casa gritando y al entrar a la cocina vio que Queen Mother Bailey había dejado una cucharita de harina sobre la tabla después de haber amasado. En medio del vapor y calor de la cocina y cuando faltaba solamente media hora para que se sirviera la comida, se acercó a Queen Mother Bailey y le dio una cachetada. Queen Mother dejó caer el cucharón, indignada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. La señora Dollarhide estiró nuevamente la mano. Una palma grande y rosada se la apartó. No se le ocurra volver a hacer esto. Usted ya no es la misma señora Dollarhide, pero no se le ocurra volver a hacer eso. Profiriendo toda clase de insultos, la señora mayor golpeó con su mano libre una olla de sopa que desparramó, siseando por todas las hornallas. Se dirigió enseguida a su cuarto y se encerró en él dando un fuerte portazo. Francis la oyó maldecir y arrojar objetos contra las paredes. No salió en toda la tarde. Queen Mother limpió el líquido derramado y les dio de comer a los ancianos. Juntó sus pocas pertenencias en una canasta y se puso su viejo suéter y el gorro tejido. Buscó a Francis, pero no pudo encontrarlo. Estaba ya instalada en el carro cuando vio al niño sentado en el ángulo del porche. Lo vio bajarse pesadamente y acercarse hacia donde estaba él. «Me voy, pichón comadreja, y no volveré. Sironía, la del almacén, se encargará de llamar a tu madre por mí. Me necesitarás antes de que venga. Acompáñame a mi casa». Él retrocedió al sentir la mano sobre su mejilla. El señor Bailey chasqueó la lengua para que se movieran las mulas. Francis observó alejarse el farol del carro. Lo había observado antes con una sensación de tristeza y vacío, al comprender que Queen Mother lo había traicionado, pero ahora no le importaba, estaba contento. La débil luz del farol de querosén se alejaba por el sendero, no tenía nada que hacer con la luna. Se preguntó qué sentiría al matar a una mula. Marianne Dollarhide Vogt no fue cuando Queen Mother Bailey la llamó. Se presentó 2 semanas más tarde, después de haber recibido una llamada del comisario de St. Charles, llegada a la media tarde, conduciendo personalmente un Packard de antes de la guerra. Se había puesto guantes y un sombrero. Un agente fue el que la recibió al final del sendero. Se agachó para hablar con la ventanilla del auto. Señora Vogt, su madre llamó a la oficina alrededor del mediodía, diciendo que la mucama le había robado. Cuando llegué aquí no lo tomé a mal, pero estaba diciendo disparates, y me pareció que está todo un poco descuidado. El comisario pensó que sería mejor hablar con usted. ¿Comprende? Como el señor Vogt tiene un cargo público y demás. Marianne comprendía. El señor Vogt era comisario de obras públicas de St. Louis y había caído un poco en desgracia con el partido. Nadie más ha visto el lugar que yo sepa, manifestó el agente. Marianne encontró a su madre dormida. 2 de los viejos estaban todavía sentados a la mesa esperando el almuerzo. Una mujer estaba en el patio de atrás vestida únicamente con una enagua. Marianne llamó por teléfono a su marido.
¿Con qué frecuencia inspeccionan estas casas? No deben de haber visto nada. No sé si los parientes se hayan quejado. No creo que estas personas tengan parientes. No, no se te ocurra venir. Necesito unos negros. Consígueme unos negros. Y el doctor Waters. Yo me encargaré del resto. A los 45 minutos llegó el médico acompañado por un asistente y seguidos por una camioneta en la que venían una mucama, Marianne y otros 5 sirvientes. Marianne, el médico y el ayudante estaban en el cuarto de la señora Dollarhide cuando Francis volvió del colegio. Francis podía oír maldecir a su abuela. Cuando la sacaron en la silla de ruedas tenía la mirada vidriosa y un trozo de algodón sujeto al brazo, con tela adhesiva. Como le habían quitado la dentadura, su cara estaba hundida y desfigurada. Marianne tenía también un brazo vendado. Había sido mordida. Se llevaron a su abuela en el auto del médico. Estaba sentada en el asiento de atrás junto al ayudante. Francis los miró alejarse. Comenzó a agitar la mano para despedirse, pero luego la dejó caer a un costado. El equipo de limpieza de Marianne fregó y ventiló la casa. Lavaron toneladas de ropa y bañaron a los ancianos. Marianne trabajaba junto a ellos y supervisó la frugal comida. Le habló a Francis únicamente para saber dónde estaban las cosas. Luego despachó a las mucamas y llamó a las autoridades locales. Les explicó que la señora Dollarhide había sufrido un ataque. Había oscurecido ya cuando llegaron los asistentes sociales en un omnibus colegial para buscar a los ancianos. Francis pensó que lo llevarían también a él, pero estaba fuera de discusión. En la casa quedaron solamente Marianne y Francis. Ella se sentó en la mesa del comedor con la cabeza entre sus manos. El niño salió fuera y se atrapó a un manzanal silvestre. Finalmente Marianne lo llamó. Le había preparado una pequeña valija con su ropa. «Tendrás que venir conmigo», le dijo caminando hacia el auto. «Entra, no pongas los pies sobre el asiento». Se alejaron en el Packard dejando la silla de ruedas vacía esperando en el jardín. No hubo escándalo. Las autoridades locales dijeron que era una pena lo que le había pasado a la señora Dollarhide. Indudablemente cuidaba muy bien de todo. Los Bogg no fueron mancillados. La señora Dollarhide fue internada en una clínica neurológica particular. Transcurrían 14 años hasta que Francis volvería a su casa con ella. «Francis, estos son tus medio hermanas y tu medio hermano», le dijo su madre. Estaban en la biblioteca de los Bogg. Ned Bogg tenía 12, Victoria 13 y Margaret 9 años. Ned y Victoria intercambiaron una mirada. Margaret fijó su vista en el piso. Le asignaron a Francis a un cuarto arriba de la escalera de servicio. Los Bogg ya no tenían una mucama viviendo en la casa desde la desastrosa elección de 1944. Lo escribieron en la escuela elemental Potter Gerard, a pocas cuadras de la casa y lejos del colegio episcopal privado al que concurrían los otros chicos. Durante los primeros días los hijos de Bogg lo ignoraron lo más que pudieron, pero al final de la primera semana, Ned y Victoria subieron a su cuarto. Francis los oyó susurrar durante unos minutos antes de hacer girar la manilla de la puerta. No golpearon al descubrir que estaba cerrado con llave. «Abre la puerta», dijo Ned. Francis la abrió. No le dirigieron la palabra mientras revisaron su ropa y el armario. Ned Bogg abrió el cajón de la pequeña mesa de luz y sacó el contenido sujetándolo con los dedos. Pañuelos de cumpleaños con las letras de FD bordadas, el estuche de una guitarra, un frasquito de pastillas conteniendo un escarabajo de colores, un ejemplar de Baseball Joe de la Serie Mundial que una vez debería de haberse mojado, y una tarjeta impresa deseándole pronta mejoría y firmada a tu compañera Sarah Hughes. «¿Qué es esto?», preguntó Ned. «Un estuche». «¿Para qué sirve?». «Para una guitarra». «¿Tienes una guitarra?». «No». «¿Y entonces para qué te sirve?». «Era de mi padre». «No te entiendo. ¿Qué dijiste?». «Dije que lo repita, Ned». «Dijo que pertenecía a su padre». Ned se limpió la nariz con uno de los pañuelos y lo guardó nuevamente en el cajón. «Hoy se llevaron los ponis», dijo Victoria, sentándose sobre la cama angosta. Ned le imitó recostándose contra la pared, poniendo los pies sobre la colcha. «No tenemos más ponis», dijo Ned. «Se acabó el veraneo en la casa del lago. ¿Y sabes por qué?». «Contesta, tarado». «Mi papá se siente muy mal y no gana ya tanto dinero», manifestó Victoria. «A veces ni siquiera va a la oficina». «¿Sabes por qué está enfermo, tarado?», preguntó Ned. Y hablaba como para que pueda entenderte. «Mi abuela dijo que era un borracho, ¿entendiste?». «Está enfermo por culpa de tu horrible cara», afirmó Ned.
Y esa fue además la razón por la que la gente no votó por él, dijo Victoria. Salgan de aquí, contestó Francis. Al darse vuelta para cerrar la puerta, Ned lo pateó en la espalda. Francis trató de agarrarse los riñones con ambas manos y así salvó sus dedos, que patearon nuevamente a Ned en el estómago. «Oh, Ned», dijo Victoria. «Oh, Ned». Ned agarró a Francis de las orejas y lo acercó al espejo que colgaba sobre la mesa. «Por esto está enfermo». Ned sacudió su cara contra el espejo. «Por esto está enfermo. Por esto». El espejo estaba salpicado de sangre. Ned lo soltó y él se sentó en el piso. Victoria lo miraba con unos ojos muy abiertos, mordiéndose el labio inferior. Lo dejaron allí. Su cara estaba mojada con sangre y saliva. Se le llenaron los ojos de lágrimas por el dolor, pero no lloró.